¿Alguna vez has estado en una conversación donde alguien te hace una pregunta y tú te quedas en silencio unos segundos antes de responder? Y en ese pequeño silencio, ¿puedes sentir cómo el ambiente cambia un poco? Algunas personas te miran esperando una respuesta rápida, otras incluso piensan que no sabes qué decir. Pero la verdad es otra. Mientras muchos hablan casi automáticamente, hay personas cuyo cerebro hace algo diferente. Algo más lento, sí, pero también más profundo. Si tú eres de los que piensan antes de hablar, probablemente ya lo has vivido. Estás en una reunión, en una charla con amigos o incluso en una discusión, y mientras otros lanzan palabras como si fueran pelotas de ping-pong, tú haces una pausa, analizas, observas, pesas las palabras. Y en un mundo que parece premiar la rapidez, esa pausa puede sentirse extraña. Pero desde el punto de vista psicológico, ese pequeño silencio dice mucho sobre cómo funciona tu mente. Porque pensar antes de hablar no es solo un hábito, es una señal de un tipo particular de procesamiento mental. Imagina tu cerebro como un aeropuerto. En algunas personas, los aviones despegan tan pronto como llegan. No hay mucho control de tráfico. Las ideas aterrizan y de inmediato despegan convertidas en palabras. Pero en otras personas hay una torre de control más activa. Cuando una idea llega, no despega inmediatamente. Primero pasa por un proceso. Se revisa, se reorganiza, se examina desde distintos ángulos. Ese proceso ocurre en una parte del cerebro llamada corteza prefrontal. Es el área responsable del autocontrol, la reflexión y la toma de decisiones. En otras palabras, cuando tú haces esa pausa antes de hablar, tu cerebro está usando un sistema de filtrado que muchas personas simplemente no utilizan tanto. Y eso cambia completamente la forma en que interactúas con el mundo. Las personas que piensan antes de hablar suelen ser más conscientes del impacto de sus palabras. No ven las conversaciones solo como intercambio de sonidos. Ven las palabras como herramientas, como piezas que pueden construir algo o destruirlo. Por eso, mientras otros dicen lo primero que les viene a la mente, tú te preguntas cosas como, ¿cómo va a sonar esto? ¿Es necesario decirlo? ¿Podría decirlo mejor? No es miedo, no es timidez, es conciencia. De hecho, muchos estudios en psicología social muestran que las personas con mayor capacidad de reflexión verbal tienden a tener niveles más altos de lo que se llama metacognición. Es decir, la habilidad de pensar sobre el propio pensamiento. Suena complicado, pero en realidad es muy simple. Significa que tu mente no solo genera ideas, también observa esas ideas antes de soltarlas al mundo. Y eso cambia todo, porque cuando una persona habla sin pensar, las palabras salen como flechas. Una vez lanzadas, no hay forma de traerlas de vuelta. Pero cuando alguien piensa antes de hablar, esas flechas se transforman en algo diferente. Se convierten en mensajes más precisos, más conscientes, más medidos. Ahora bien, esto también tiene su lado curioso. Las personas que piensan antes de hablar muchas veces son percibidas de forma equivocada. Algunas personas creen que son frías, o lentas, o incluso que no tienen mucho que decir. Pero la realidad psicológica es casi la opuesta. La mente de alguien que reflexiona antes de hablar suele estar llena de pensamientos. Lo que pasa es que no todos esos pensamientos pasan el filtro. Es como tener una biblioteca enorme, pero solo elegir cuidadosamente qué libro compartir en cada momento. Por eso, cuando estas personas finalmente hablan, muchas veces dicen algo que cambia completamente la conversación. ¿Has visto esto antes? Alguien habla durante minutos y minutos y minutos. Y luego hay una persona que ha estado en silencio todo ese tiempo, observando, pensando. Y cuando finalmente dice algo, la sala se queda callada, porque lo que dijo tenía peso. Eso no es casualidad. Las personas que piensan antes de hablar tienden a procesar la información de forma más profunda. En psicología, esto se relaciona con lo que se llama procesamiento cognitivo profundo. Mientras algunas mentes funcionan en modo rápido, respuestas automáticas, opiniones inmediatas, otras funcionan como si estuvieran explorando capas más profundas de una situación. Es como la diferencia entre mirar la superficie de un lago o sumergirse en él.
Y cuando te sumerges, descubres cosas que desde la superficie simplemente no se ven. Por eso muchas personas que reflexionan antes de hablar también suelen ser buenos observadores. Notan detalles en el tono de voz, en las expresiones, en el ambiente emocional de una conversación. Y toda esa información entra en el proceso mental antes de responder. Es casi como si su cerebro estuviera armando un pequeño rompecabezas cada vez que hablan. Ahora bien, vivir así también puede tener sus desafíos, porque el mundo moderno adora la velocidad. Las redes sociales premian respuestas instantáneas. Las discusiones premian al que habla más rápido. Incluso en muchas conversaciones parece que quien responde primero gana. Pero aquí hay una paradoja interesante. La rapidez no siempre es inteligencia, y el silencio no siempre es falta de ideas. A veces, el silencio es inteligencia trabajando. Piensa en algunos de los pensadores más influyentes de la historia. Personas como filósofos, científicos, escritores. Muchos de ellos tenían algo en común. No eran los más rápidos para hablar, pero cuando hablaban, sus palabras tenían profundidad, porque venían de un lugar de reflexión. De hecho, investigaciones en neurociencia sugieren que el cerebro humano tiene dos modos principales de pensamiento. Uno es rápido, intuitivo, automático. El otro es lento, analítico, reflexivo. Ambos son útiles, pero las personas que piensan antes de hablar tienden a usar más el segundo, y eso puede hacer que sus conversaciones sean más significativas. Porque cuando alguien habla sin pensar, muchas veces solo repite ideas que ya están en el ambiente, opiniones populares, reacciones emocionales. Pero cuando alguien se toma un momento para pensar, puede generar algo diferente, una perspectiva nueva, una pregunta inesperada, una observación que nadie había considerado. Es como si en medio del ruido, esa pausa creara un pequeño espacio para la claridad. Y aquí hay algo importante que muchas personas no se dan cuenta. Pensar antes de hablar no significa que debas dudar siempre de ti mismo. No significa que debas quedarte callado cuando algo importa. Significa simplemente que tu mente tiene una forma más reflexiva de interactuar con el mundo. Y eso puede ser una fortaleza enorme. Porque las palabras tienen poder. Pueden sanar relaciones, pueden destruirlas, pueden inspirar o pueden herir profundamente. Y cuando alguien se toma un segundo para pensar antes de hablar, está reconociendo ese poder. Está eligiendo conscientemente qué energía quiere poner en una conversación. Es casi como si cada frase fuera una pequeña decisión. Ahora imagina algo. Imagínate si más personas hicieran esto. Si en lugar de reaccionar instantáneamente en discusiones, hicieran una pequeña pausa. Si antes de responder con enojo, pensaran un segundo. Si antes de juzgar, reflexionaran. Probablemente muchas conversaciones en el mundo serían muy diferentes. Y tal vez por eso, las personas que piensan antes de hablar tienen algo que hoy se está volviendo cada vez más valioso. Presencia, atención, conciencia. Porque en un mundo lleno de ruido, la reflexión se vuelve rara. Y lo raro, muchas veces, es lo que más valor tiene. Así que si tú eres de los que hacen esa pequeña pausa antes de hablar, no lo veas como una debilidad. Tal vez tu mente simplemente está funcionando a una profundidad distinta. Tal vez tu cerebro está buscando entender antes de reaccionar. Y en tiempos donde todos quieren hablar primero, tal vez hay algo poderoso en ser la persona que entiende primero. La próxima vez que alguien te mire esperando una respuesta inmediata, recuerda algo. Ese pequeño silencio no es vacío, es pensamiento, es conciencia, es tu mente asegurándose de que lo que salga de tu boca realmente valga la pena. Y quién sabe, tal vez esa pausa es exactamente lo que hace que tus palabras tengan tanto impacto cuando finalmente las dices. Ahora me da curiosidad preguntarte algo. ¿Eres de las personas que piensan antes de hablar o de las que hablan primero y luego reflexionan? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber cómo funciona tu mente. Y si te gusta explorar cómo la psicología explica estas pequeñas cosas que todos hacemos sin darnos cuenta, suscríbete, porque todavía hay muchos misterios de la mente humana que vale la pena descubrir juntos. Me encantaría leerte en los comentarios.